Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más aquí a Desconocidos del Arte. En el vídeo de hoy quiero hablaros de otro lugar que me parece realmente fascinante, de estos otros lugares que los que hemos estudiado historia o historia del arte lo hemos visto muchos años en los libros, nos lo han explicado nuestros profes, pero siempre tienes ese gusanillo cuando hay un lugar que cuando te estás estudiando y te lo cuentan y te comentan, pues siempre tenemos esa ilusión de poder visitarlo, ¿no? Y en este caso el lugar del que os voy a hablar era otro de esos que tenía pendiente de visitar en algún momento y este verano lo he podido visitar y quiero compartir con vosotros mi experiencia visitando el monte de San Michel y la abadía en la Normandía francesa. Así que, como os digo siempre, si queréis conocer un poquito más sobre este lugar fascinante, de hecho de una arquitectura muy difícil de equiparar y que desde el año 1979 es declarado Patrimonio de la Humanidad Mundial por la UNESCO, pues sentaros que empezamos. Bueno, como os decía, del Monte San Michel y la Abadía, de entrada, imaginar el lugar, ¿no?, tan cinematográfico que es, donde está enclavado en mitad eso de una bahía. Hay de repente pues es una especie de montaña, ¿no?, ese monte que atraviesas, es un islote rocoso realmente donde está situado todo este conjunto arquitectónico. Pensar que es una ciudad, esa abadía está incluida dentro de una ciudad. Cuando nosotros caminamos por las calles de Saint-Denis y subimos por ese monte, atravesamos una localidad con vecinos, con lugareños. Es cierto que vive poquita gente durante todo el año, pero es una ciudad con sus vecinos, con su alcalde, como una ciudad cualquiera en la que vivimos todos, ¿no? Entonces es un lugar realmente muy mágico, ¿no? De entrada también pensar que es un edificio o un conjunto arquitectónico que ha tenido o tiene una importancia y una relevancia muy grande en la historia del arte y en la época de la Edad Media, sobre todo, ¿no? Para llegar hasta el propio monte San Michel como tal tenemos varias opciones a día de hoy. Para la gente que a lo mejor le cueste un poquito más caminar o no tenga pues esa motivación, hay navets que llaman, o sea, una especie de autobuses que puedes coger y nada, se tardan muy poquito en llegar hasta la puerta, por decirlo de alguna manera, ¿no?, hasta la entrada de esta ciudad, de este monte San Michel, y es una opción. Pero para los que nos gusta caminar, en mi caso, por ejemplo, el cruzar toda esa pasarela que tardas unos 30 minutos en llegar hasta lo que es ese inicio de esas primeras escaleras que ves para subir al Monte San Michel, merece muchísimo la pena. Además, si tienes la suerte de que justo en ese momento no hay marea alta, porque cuando hay marea alta, digamos que la abadía se queda completamente aislada, ¿no? Pensar eso, que es un islote rocoso donde está construido todo este conjunto arquitectónico. Entonces, cuando hay marea alta, no se puede atravesar esta pasarela. Entonces, aprovechando que hay marea baja, cuando, bueno, en mi caso, en el momento que realicé el viaje, pudimos atravesar ese paraje y son, ya os digo, 30 minutitos andando, y a través de esa pasarela el ir vislumbrando todo lo que pues eso hay a nuestro alrededor, esa sensación, ¿no?, de estar realmente ahí. Para los que os digo que somos unos enamorados de este conjunto arquitectónico, pues merece muchísimo la pena. La posibilidad además de adentrarnos en la propia abadía, a mí me parece una auténtica suerte estar allí o haber estado allí. Pensar que es todo un ejemplo de arquitectura medieval, religiosa y militar. Es una abadía benedictina donde a día de hoy habitan monjes y monjas, y para los que somos creyentes como para los que no son creyentes, de verdad la sensación de estar en esta abadía y poder visitarla, cada una de las estancias, de verdad que merece muchísimo la pena. Es una sensación fabulosa. Y sin duda no podéis dejar de subir a lo más alto, a esa terraza del lado oeste de la abadía, donde vais a poder realmente contemplar las imágenes más bonitas que podéis ver de todo ese conjunto arquitectónico, de todo lo que hay alrededor, esa sensación de estar ahí arriba,
no sé, a mí me pareció, ya os digo, que simplemente ya viendo desde lejos cuando íbamos en el autobús y íbamos ya por la carretera y desde lejos empezamos a divisar este conjunto arquitectónico, a mí ese síndrome de Stendhal ya me empezó a dar. Y realmente me parece un lugar único y fascinante y que, bueno, como os digo, si os gusta la historia medieval, el saber, pues eso, ¿no? Y conocer un edificio arquitectónico de estas características, como os repito, en ese islote rocoso en mitad de la nada, por decirlo de alguna manera, aquí en la zona de Normandía, no dejéis la oportunidad de ir a visitarlo porque de verdad que merece muchísimo la pena. La ciudad, aparte de la abadía, como os digo, el propio monte atravesáis una ciudad que es realmente súper entretenida. Os invitaría, os dejaría ahí la cuestión de si queréis la oportunidad de sentaros y comer la comida típica de la zona de la abadía de San Michel. También es todo un manjar y que ya que estás allí es una oportunidad muy buena de hacerlo. Habrá también muchísimas tiendas de regalos y demás, pero si podéis sentaros y comer los platos típicos de la zona también merece muchísimo la pena. Pero bueno, que sepáis eso, que es una abadía dedicada al arcángel San Miguel y que de verdad tenéis que ir si os gustan este tipo de arquitecturas medievales, religiosas y militares. El edificio de la abadía y el monte de San Michel es único. No lo dejéis la oportunidad de visitar si tenéis opción. Nada más, como os digo siempre, en mi Instagram os he colgado un vídeo súper chulo con un montón de imágenes de esta abadía. Así que os invito a que le echéis un vistazo y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos muy pronto con otro vídeo. Chao.